Adelante. Bueno, entonces bienvenidos a la sesión de hoy del Seminario Colombo-Mexicano de Teoría Conjuntos. El día de hoy tenemos a una matemática colombiana, a la profesora Diana Montoya, bueno, que trabaja en Viena hace ya bastante tiempo y nos va a hablar sobre cardinales característicos en el caso no enumerable. Entonces, Diana, muchas gracias por aceptar la invitación que te extendimos. Estamos muy contentos con tu participación en este seminario y bueno, te escuchamos, el escenario es todo tuyo. Gracias, Diana, por estar acá. No, gracias a ustedes, muchas gracias primero por la invitación y nada, yo feliz de dar una charla en español y me acabo, pues preparando las diapositivas, me di cuenta que la última vez que di una charla de matemáticas en español fue cuando sustenté mi tesis de pregrado, o sea, hace muchos años. Entonces, vamos a ver, he dado muchas charlas en inglés y si digo algo raro, entonces me disculpo con anticipación. Vamos a ver qué tal salieron las diapositivas y eso. Sí, entonces, pues yo quería como más hablar, ya que es solo una hora, pues como escribí en el resumen, hay dos partes, una parte como de motivación, porque al menos yo pienso que los cardenales característicos cuando se miran en el contexto no enumerable son interesantes y porque no es simplemente copiar y pegar el caso del caso clásico. Y segundo, pues voy a hablar de independencia y pues espero poder mencionar unos resultados, pero pues vamos a ver, vamos a ver. Si tienen alguna pregunta en algún momento, siempre me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces miramos acá. Sí, entonces pues obviamente todo esto está motivado por la combinatoria. Bueno, este es como el resumen, pero sigamos más bien. Am, la motivación general es obviamente la combinatoria clásica de la recta real. Entonces ahí está el famoso artículo de Andreas Blas en Cardinal Characteristics of the Continuum. Y pues a mí siempre me ha gustado esta frase porque como que de una manera muy simple resume de qué se trata todo esto. Entonces dice, los cardinales invariantes del continuo son simplemente los mínimos cardinales menores o iguales que la cardinalidad del continuo, para los cuales ciertas propiedades que son verdaderas para omega o para el epsilon no son falsas. Y pues estos cardinales describen la estructura topológica y combinatoria de la recta real. Y pues ustedes ya son expertos, yo escuché en Bogotá hubo tutoriales por IOAC y entonces todos conocen muchos cardinales característicos del continuo, súper. Y en México está Michael Grushak, Osvaldo y bueno, etcétera. Entonces seguro hay mucha... todos saben de qué estoy hablando acá, pero claro, ellos siempre están definidos estos cardinales en términos de ideales o partes de omega módulo fin o estructuras similares. Ok, se me olvida que estoy en la tabla. Entonces, ¿de dónde viene esto de los cardinales característicos en el caso no enumerable? Pues es como muchas cosas, ¿no? Sabemos cómo funcionan y sé que hay muchas preguntas abiertas y en el caso clásico de cardinales característicos hay muchísimas preguntas abiertas todavía. Pero obviamente pues no solo tenemos el cardinal de los números naturales, hay muchos más y uno quiere pues como extrapolar todas estas preguntas hasta hacia cardinales que no sean enumerables. Miren, cuando intenté poner tildes me hizo cosas chistosas el látigo, me disculpo. Entonces la idea es tratar de mirar qué comportamiento tienen los cardinales característicos si miramos los espacios capa a la capa, cuando capa es un cardinal no enumerable. Y pues en este momento ya hay una literatura bastante extensa en este tópico. Yo creo que uno de los primeros artículos es de Cummings y Shelah y ellos estudiaron como las generalizaciones del número de bounding y el número de dominating number para no enumerables.
Y bueno, voy a mencionar acá mm, varios resultados y varias motivaciones que hacen que pues el caso no enumerable sea interesante, que aparecen nuevos resultados am, que no habían en el caso enumerable. Y bueno, hay muchas preguntas abiertas, muchas cosas que todavía no han sido exploradas y pues quiero mencionar como en general de qué se tratan esas cosas. Esperen, ahora quito el esfero acá para poderme mover. Mm, Listo. Entonces, la mayoría de los resultados que hay se restringen en el caso en el cual kappa es un cardinal regular. Incluso uno asume que el cardinal es grande, medible, súper compacto, etcétera. Pero casi todos están sobre, la mayoría se restringen al caso regular. Yo voy a decir por qué tiene más sentido pues el caso regular. Pero en los últimos años han habido también resultados en el caso singular y es bastante interesante. Pues obviamente nosotros sabemos que la aritmética solo ve con función del continuo. Si uno tiene un cardinal y mira la función 2 a la capa para un cardinal, pues el comportamiento para los cardinales regulares y para los cardinales singulares difiere mucho y obviamente eso va a influenciar la aritmética también en los cardinales característicos del continuo. Espero poder mencionar algunos, al menos en independencia de qué clase de resultados hay. Entonces, ok, primero pongamos como la notación en qué es lo que llamamos el espacio de ver, cuál es la topología ahí, pues para que si ustedes han escuchado de los cardinales del diagrama de Gijón, pues cómo se generalizan es en la siguiente forma. Suponga, el contexto es el siguiente, entonces hay un cardinal que es no enumerable. Vamos a poner el esferito acá. Y en general se asume capa a la menor que capa igual a capa, aunque hace poco estaba leyendo hay un paper de Yodak, en el cual él considera el caso donde esto no sucede. No lo he leído todavía, solo mire el abstract, pero sé que... pero por ahora, por la charla, nos vamos a quedar con esta hipótesis. Entonces, el espacio de ver generalizado es solo el conjunto de funciones capa a la capa, dotado con la topología generada por los abiertos básicos, que son generados por funciones en un dominio de tamaño acotado por capa. O sea, tomo una función con dominio de tamaño menor que capa y miro todas sus posibles extensiones en capa a la capa y ese es el abierto básico. Y de igual manera como se hace en el espacio de ver clásico, se puede definir la colección de conjuntos nunca densos. Y pues solo para recalcar la definición, un subconjunto A de capa a la capa es nunca denso si dada una función de estas parciales acotadas, hay una extensión tal que el correspondiente abierto escapa al conjunto inicial. Quitemos esto otra vez. Ugh, no lo quito bien. Ahora sí. Ahora, ¿por qué estudiar esas generalizaciones? Entonces, esta parte es como más de motivación y voy a mencionar varios resultados y varios cardinales invariantes, cardinales característicos. Si alguien no se sabe la definición de alguno, no es tan grave, es como más para poner en contexto el caso clásico con el caso generalizado, ¿sí? Entonces, hay varias diferencias sustanciales entre el caso numerable y no numerable y esas diferencias las puede uno ver como algo positivo o como algo negativo, ¿cierto? Yo lo miro siempre como el lado positivo porque pues en general, sí, básicamente dicen, ok, esto no es tan simple como solo cambiar omega por capa y entonces todo sale igual. Entonces, y también abre muchas preguntas nuevas.
y pues quiero mencionar un poco de esos casos. Entonces el primero es algo muy simple y es como las cuotas esperadas. Típicamente los cardinales característicos del espacio de ver están siempre en este intervalo. ¿M? Pero si ya saltamos al caso no enumerable, un ejemplo de un comportamiento así es cuando uno mira el número de splitting en los cardinales no enumerables. Y, pues, la definición de splitting es una de las definiciones en las que uno en realidad hace copy-paste. Ujú. Am, si no saben la definición, como dije, no hay ningún problema. El, el punto es que si generalizamos este cardinal característico a los cardinales no enumerables, una de las cosas que uno esperaría es que también estuviera en el análogo del intervalo Aleph 1C y estuviera en este intervalo, pero resulta que am, puede ser más pequeño incluso que kappa y de hecho hay resultados que dicen que uno necesita grandes cardinales para tener las desigualdades que uno, desigualdades clásicas o las que alguien esperaría. Y bueno, acá menciono este resultado de Suzuki, que fue el que probó que se necesitan grandes cardinales para tener esta desigualdad. Y de hecho hay resultados más óptimos en el sentido siguiente. Una vez que aparece una cardinal grande, pues uno se pregunta si ese es el cardinal óptimo que se necesita am, para obtener cierta afirmación. Y en el caso el número de splitting, Veneria y Gittig am, probaron que uno necesita, cuál es la suposición óptima para obtener la desigualdad, digamos, que uno esperaría del número de splitting. Y creo que yo escribí incluso el resultado específico que ellos probaron. Am, Supongo que kappa y lambda son cardinales no regulares no enumerables y kappa plus es estrictamente menor que lambda. Entonces el número de splitting toma el valor lambda y es equiconsistente con la existencia de un cardinal medible de Mitchell-Orden lambda. Si no saben qué es Mitchell-Orden, no pasa nada, es simplemente pero lo único que uno debe saber es que es un poquito más que medible. ¿Ok? Am, ok, entonces ese es uno de los puntos que quería mostrar. El siguiente son nuevos resultados en ZFC. Entonces, si alguien piensa en el diagrama de Shihon para los cardinales clásicos, están todas estas flechitas, ¿cierto?, que muestran las desigualdades que se pueden probar en ZFC, y pues tenemos también el otro diagrama que llaman de Van Taon, que también compara A, I, R, S, bueno, todos estos cardinales. Pues resulta que cuando se pasa al caso no enumerable, han aparecido desigualdades nuevas que se han probado en ZFC y que en el caso omega era completamente diferente. Entonces yo creo que uno de los resultados famosos y que la prueba es bastante simple, es una página, alguien la quiere leer, es de Ragaman y Shelah, que mostraron que en el caso no enumerable esta desigualdad siempre se tiene, ¿sí? Como dije, no importa si no se saben las definiciones, importante es que si uno mira los análogos de estos cardinales característicos, o sea, los clásicos, los cardinales clásicos en el espacio de B clásico en omega la omega, resulta que estos dos cardinales son independientes. Y con eso quiero decir que hay extensiones genéricas en las cuales S es estrictamente menor que B y extensiones genéricas en las cuales B es estrictamente menor que S. Pero cuando pasa uno a lo no enumerable, como que de alguna manera se simplifica. ¿Mm? Ellos también probaron
que si uno está sobre beta omega, entonces D está también debajo del número de Ripping. Y Fisher y Sokup cambiaron la hipótesis un poquito por algo más débil, que es lo que está acá escrito. Entonces es como otra faceta que tiene este caso no enumerable, que es interesante. Otro problema que quería mencionar es el problema de Reutemann, que es un problema bastante famoso que todavía está abierto. Y el problema de Reutemann dice lo siguiente: supongamos que D, el número de dominating number, toma el valor mínimo, es Aleph 1. Es posible entonces que A también es Aleph 1. Y ese problema todavía está abierto, muy interesante, todavía no se sabe Diana, cómo disculpa. resolverle. Sí, dime. Es que creo que Mario tiene una pregunta, ¿cierto, Mario? Sí, sí, Que levantó sí, la mano. ajá. Ah, sí, es sobre la diapositiva anterior. Sí, sí, dime. Espérame, vuelvo. Ajá. Quería saber si esta nueva hipótesis o mejor hipótesis de cofenilidad Ujú, de R kappa es menor o igual ujú. que kappa, ¿se cumple siempre en la hipótesis anterior o al revés? ¿Hay una implicación lógica entre Sí, ellas? esta es más débil. Ellos probaron la misma desigualdad con esta condición que es más débil, que la cofinalidad de R es menor o igual que kappa. Sí. Entonces, siempre se cumple cuando kappa es mayor que B. Sí, sí, creo que es algo de este estilo. Uy, ajá. Sí, 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 está escrito acá, debe ser así, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. Ellos también probaron en este paper de Vera y Daniel. Hay muchísimas desigualdades. Esto tiene que ver, esta hipótesis que está acá, solo para tal vez si alguien está interesado, o bueno, tú que estás interesado, Mario, creo, tiene que ver con eso que se llama Strong Generalized Continuum Hypothesis de Shelah. Y resulta que, eso también lo voy a mencionar más adelante, que esta hipótesis es importante cuando uno define cardenales invariantes que son versiones club de los cardinales normales. Entonces, déjame si quieres seguimos sí, bueno. Pero sí, creo que Gracias. si está escrito acá, debe ser así, ¿ok? Am, entonces estaba hablando del problema de Reutemann, que es muy famoso. Y solo para, si alguien de pronto no sabe sobre el problema, la aproximación más cercana de una solución a este problema se debe a Shelah, que encontró un modelo en el cual D es estrictamente menor que A. El problema del modelo es que en ese modelo el valor de D es Aleph 2, no Aleph 1, como uno esperaría. O sea, la pregunta que está abierta todavía es, por ejemplo, algo más concreto. Si hay una extensión genérica de forcing en el cual D es Aleph 1 y A es Aleph 2 o Aleph 3 o bla, bla, bla. ¿Mm? Pero entonces, si uno mira el análogo de este problema en los no enumerables, Blas, Hittinen y Zhang probaron que si uno tiene un cardinal que que es no enumerable, y se puede resolver el problema de Reutemann con una respuesta positiva. Eso quiere decir que si uno tiene que D toma su valor mínimo, que sería kappa plus, entonces A también tiene ese valor. Y esos también son más resultados de Fisher y Sokup. Ellos probaron que también esta hipótesis no solo influencia con la hipótesis que de kappa sea kappa plus, no solo se puede decir A, sino que se pueden definir todos estos vecinos de A, que son A viene de considerar familias maximal almost disjoint, y estos vienen de considerar
máxima lo hemos dicho en familias de funciones y este de permutaciones, viéndolo como un grupo. Ok, entonces esa es otra como ejemplo de una situación donde las cosas son un poco diferentes. Y esto es algo muy interesante, es los siguientes resultados globales, y es como son resultados del tipo el teorema de Easton, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema de Easton? El teorema de Easton dice, ok, si uno mira una función que está definida en los cardinales regulares y, am, y la función respeta las dos cosas básicas que la función del continuo debe respetar, o sea, estoy hablando de la función capa 2 a la capa, ¿sí? Am, no, más bien, debería escribirlo así, más bien. El teorema de Easton dice que si uno tiene una función que va de los cardinales regulares en los cardinales, que a un cardinal capa le asigna un valor de capa, y si esa función es creciente y satisface que la cofinalidad de capa es mayor que capa, y uno lo que quiere acá es básicamente respetar el lema de Koenig, el teorema de Koenig. Básicamente eso dice que el teorema de Easton dice que dada esa función E, uno puede hacer que la función 2 a la capa tome exactamente los valores de E. O sea, uno puede encontrar un modelo en el cual 2 a la capa es E de capa para todo capa en el dominio E. Entonces, básicamente esto dice, ok, si uno es capaz de respetar las dos condiciones básicas, que es que la función del continuo tiene que ser creciente y la función del continuo tiene que respetar el teorema de Koenig, entonces puede uno asignar a los valores del continuo lo que uno quiera. Y ahora, y el primer ejemplo de un resultado global que involucra cardinales invariantes, cardinales característicos del continuo, es este teorema de Cummings-Shela. Y el teorema básicamente es un resultado global para el número bounding number y el dominating number. Pero el cuento es ahora, claro, como ahora estoy mirando cardinales no enumerables, entonces ahora tengo muchos, ¿cierto? Y si fijo un cardinal no enumerable, es fácil controlar los valores de B capa y de capa. Es análogo a como se hace en el caso clásico, pero este resultado que está escrito en la diapositiva es acerca de controlar esos dos números, pero para muchos cardinales no enumerables al mismo tiempo. Entonces, este nuevo tipo de resultados es algo que obviamente no aparecía en el caso clásico y que en el momento en que decidimos pasar al contexto no enumerable aparece. Y yo creo que, bueno, me quedan otras dos de estas. Este podría ser una cosa como tal vez un punto negativo, tal vez, y es que puede que aparezcan más cardinales. En el siguiente sentido, déjenme darles un ejemplo para que vean cómo es, qué es lo que quiero decir con más cardinales. Entonces, hay este resultado clásico de Bartoszewski, y bueno, es una caracterización del uniformity of the Migged ideal and the covenant of the Migged ideal, en términos más combinatorios. Si ustedes, acuérdense que este es el mínimo tamaño. Un momento. Este acá es el mínimo tamaño de un conjunto que no es magro. Y este es el mínimo tamaño de una familia que cubra el ideal de los conjuntos magros.
Y esta caracterización es en términos del eventually different o orden eventualmente diferente, como se traduciría al español. Entonces, dos funciones son eventualmente diferentes si hay un número natural tal que las funciones difieren a partir de ese número natural. Y lo que probó Bartoszewski es que la uniformidad del ideal de los magros se puede definir como el mínimo tamaño de una familia, que tiene la propiedad que, dado un real, se encuentra un elemento en la familia que esto significa que coincide con la negación, del orden que acaba de describir, de la relación que acaba de describir, significa que sí, significa que hay infinitos números en los números naturales en los cuales coincide, y el coedenov del ideal de los magros se define como el mínimo tamaño de una familia, tal que si doy un real, hay otro en la familia que es eventualmente diferente del original. Entonces, ¿en qué sentido digo que aparecen más cardinales? Más cardinales cuando se pasa a la generalización en el siguiente. Am, yo puedo definir análogos en simplemente cambiar omega por kappa y pensar en kappa como un cardinal no numerable y definir el análogo de estos dos, ¿sí? Y de la misma manera se definen los análogos de los cardinales clásicos del ideal de los macros. Y resulta que se tienen las siguientes desigualdades. Y bueno, eso es una pregunta. Yo creo que eso lo respondimos en algún momento. Estoy pensando si eso estaba en un paper que escribimos hace mucho tiempo. Pero bueno, estos cardinales, si estoy en el contexto donde kappa es fuertemente inaccesible, todos son iguales. Entonces, digamos que no aparecieron cardinales nuevos. Pero si no hay una suposición de un cardinal grande como esta que está acá, estos cardinales pueden diferir. Entonces, digamos que el diagrama de Chihón se puede como engordar de alguna manera. Aunque dejo o sea, solo para comentar, si se habla de la generalización del diagrama de Chihón para no enumerables, hay un problema grande con generalizar el ideal de los nulos. Y en general, eso sí, hay algunas aproximaciones, pero digamos que varios de esos cardinales asociados al ideal de los nulos desaparecen o todavía no tienen análogos razonables. Y por último, déjenme, yo quiero pasar a la parte como más interesante, es pues que hay más versiones de los cardinales, porque cuando pues pasamos a los cardinales no numerables hay cosas nuevas, ¿cierto? Que son como los clubs y los conjuntos no estacionarios. Por ejemplo, Cummins y Shela estudiaron versiones club de los cardenales, eso hace tan chistosa, de los cardenales D y B. Y lo único que quiere decir es, ok, el orden clásico de dominar, que es con el que se definen estas relaciones, dice, ok, dos funciones, una función domina la otra si existe un ordinal alfa, les dan kappa, menor que kappa, tal que si yo miro beta mayor que alfa, f de beta es menor o igual que g de beta, ¿cierto? Ese es el orden clásico. Entonces, la manera que definen las versiones clave es simplemente dicen, ok, yo no quiero dominar necesariamente en toda una cola, por decirlo así, en un intervalo, ¿cierto? Porque acá uno está dominando si uno mira el ordinal acá,
kappa, entonces básicamente pues tengo acá mi alfa y la función G domina la función F en toda esta cola. Eso es lo que quiero decir con una cola. No sé si en México dicen igual. Sino que acá se domina en un club. Y se definen las mismas relaciones y se tienen estas desigualdades de este estilo. Entonces, eso podría ser, en este sentido, podría ser algo tal vez negativo, porque uno dice, ok, hay muchos cardenales invariantes, queremos más todavía, pero de alguna manera, como hay estos nuevos conjuntos nuevos, cuando se pasa a la no enumerable, pues aparecen todos estos nuevos casos. Entonces, sí, esas diapositivas que acabamos de ver era como para darles como una idea de más o menos qué cosas pueden pasar cuando se decide estudiar esas generalizaciones y por qué. Para mí todos estos ejemplos que acabo de mostrar son cosas como muy interesantes que, a mí me han dado como pues ganas, ok, quiero aprender esto, o por qué pasa esto y no pasa esto y cosas de ese estilo. Déjenme saltarme esta, ya para que paremos ahí, porque ese es también como otra versión club mm, de otros cardinales, pero quiero enfocarme en algo a lo que yo me he dedicado los últimos años, y es al estudio de familias independientes, en el caso no enumerable. Y esto empezó con un trabajo con Vera, en el que nosotros pues queríamos, así como habíamos hecho con profesor Yodak y otras personas en el diagrama de Chihon. Entonces dijimos, ok, ¿qué pasa con el número de independencia si se quiere mirar para cardinales no numerables? Entonces déjenme yo dar las definiciones básicas primero y luego voy a volver a hablar del caso clásico. Entonces lo primero es, pongamos un poquito de notación. Entonces estamos en el contexto en que kappa es un cardinal y de aquí en adelante, kappa va a ser siempre un cardinal regular, ¿ok? Y chi acá es un cardinal infinito. Es un cardinal infinito. En general, vamos a estar en la situación donde chi es mayor o igual que kappa. Y voy a tomar una familia A, es una familia de subconjuntos de chi, y A tiene tamaño al menos kappa. Y esta hipótesis de acá es solo porque quiero que no sea trivial. Entonces voy a denotar primero el BF kappa A, es la familia de funciones parciales con dominio de la familia A y valores en 0, 1, pero el dominio está acotado, tiene tamaño estrictamente menor que kappa. Y este conjunto lo llamamos la familia de funciones acotadas de la familia A. ¿Ok? Y acá voy a definir algo más. Dada una de esas funciones, voy a definir este conjunto AH como esta intersección grande. Entonces, no se asusten con esa intersección. Recuerden que, déjenme escribir acá, H es una función que tiene dominio A y valores en 0, 1, ¿ok? Pero es importante, pues el dominio es pequeño. El dominio de H es de tamaño estrictamente menor que kappa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o qué es esta intersección? Básicamente, H está tomando algunos conjuntos acá y a algunos les está dando color 0 y a otros les está dando color 1. ¿Ok? Entonces, esto es una intersección, este conjunto H corresponde a una intersección grandota. ¿Y cómo se toma esa intersección? Pues básicamente yo miro en el dominio de la función H cuáles conjuntos fueron a 0. Y si H dijo, ok, el valor es 0, entonces este conjunto de acá va a ser simplemente el conjunto mismo. Y si el valor era 1, voy a tomar el complemento. Entonces, esta intersección grandota que acá lo que está haciendo es básicamente tomar los miembros de la familia, miro donde la función es 0, en esos miembros voy a tomar la intersección de todos ellos sin hacerles nada.
donde la función es 1, voy a tomar la intersección de los complementos de todos y luego vuelvo a intersectar todo eso. O sea, es una intersección grandota de común de miembros de la familia o de sus complementos, ¿ok? Y eso llamamos a este conjunto, lo voy a llamar la combinación booleana de la familia A asociada a la función H. Ay, miren, te me pasó en inglés. ¡Oh, qué vergüenza! Se me saltó la diapositiva completa en inglés, perdón. Y ahora sí voy a definir qué significa que una familia sea independiente. Entonces, una familia de subconjuntos de G que tiene tamaño al menos capa es capa independiente si para cada una de estas funciones la correspondiente combinación booleana es grande, o sea, tiene tamaño. ¿Mm? Y una familia capa independiente es maximal capa independiente si es maximal con respecto a la inclusión. Eso quiere decir, no hay una familia que sea también capa independiente y que la contenga propiamente. ¿Ok? Y capa lo voy a llamar el grado de independencia de la familia A. Entonces, vamos a qué pasa con la existencia. Entonces, cuando uno está en el contexto clásico, que es el que está escrito acá, G y kappa son los dos omega, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando ahora intersecciones finitas de miembros de la familia y sus complementos y quiero que todas esas intersecciones sean infinitas, ¿ok? Cuando uno quiere probar, pues uno define qué significa ser una familia maximal independiente. Uno quiere saber si esos objetos existen, ¿cierto? Hay varias construcciones, yo quería poner uno de esos ejemplos, pero se vuelve mucha cosa. Es posible construir, hay varias construcciones para bastante combinatorias para describir una familia independiente de subconjuntos de omega. Entonces, ¿qué pasa si si uno ya tiene una familia independiente y quiere construir una maximal independiente? Pues usualmente el truco en este caso es usar el lema de Soal, porque si usted tiene una unión de familias independientes, la unión es independiente. Ahora, análogo al caso clásico, es posible construir para algunos cardinales no enumerables familias capa independientes. Pero entonces, ahora estoy pasé a un cardinal no numerable, puedo construir para algunos cardinales no enumerables, puedo construir familias capa independientes. Siguiente pregunta, ¿cómo hago para construir maximales independientes? Pero el punto acá es que no se puede utilizar el lema de Swan tan fácil. Porque, perdón, el punto es que si tenemos una familia piensen en una cadena de omega mene, omega familias capa independientes. Si quiero probar que la unión es capa independiente, no se puede. Perdón. Y esto así anecdótico. Cuando estábamos mirando esto con Vera, nosotras nos saltamos directamente a definir el número de independencia. El número de independencia es el mínimo tamaño de una familia maximal capa independiente. Y no habíamos pensado ni siquiera que esos objetos no pueden existir, ¿sí? Y luego tuvimos que retroceder y volver porque Kuhnen había ya mirado esto con más detalle y Kuhnen de hecho probó lo siguiente. Él probó que si uno tiene un cardinal que es regular y no enumerable, kappa
Kappa está diciendo, está midiendo el grado de dependencia, y con grado de dependencia yo quiero decir qué tan grandes son esas intersecciones, qué tantos elementos yo estoy intersectando. Estoy intersectando estrictamente menos que kappa. Y chi está diciendo de dónde son mis elementos, dónde vive mi familia, ¿ok? Entonces, este teorema lo que está dando es condiciones necesarias para la existencia de una familia maximal kappa independiente. Entonces, lo que dice, suponga que hay una familia kappa independiente, que es no trivial, entonces 2 a la menor que kappa tiene que ser kappa, y tiene que haber un cardinal gamma en este intervalo. No importa si no miramos todos los detalles, el punto es que para ese cardenal existe un ideal que es kappa plus saturado y completo, y gamma completo sobre gamma. Si no son familiares estas nociones, no importa. El punto es que esas nociones implican que se necesitan cardinales grandes para tener familias maximales kappa independientes. Ujú. O sea que cuando se pasa el concepto de independencia no enumerables, entonces hay que dar un salto más que grande, que no pasa con otros cardinales. Por ejemplo, si uno mira análogos de maximal almost digit families, no hay, no hay, no, este problema no aparece. Ujú. Am, y Kuhnen incluso también dio condiciones suficientes para la existencia de familias maximales independientes. Entonces, déjenme leerles solo un momentico este resultado. Dice, supongamos que tiene un cardinal regular, 2 a la menor que kappa es kappa es menor o igual que chi, y tenemos J unidad que es kappa plus saturado y G completo, y la otra, pues esto viene obviamente de la de las condiciones necesarias que habían allá en el teorema anterior, am, pero hay también un isomorfismo de álgebras booleanas. Uno quiere que el álgebra partes de chi módulo j sea isomorfa a esta álgebra que está acá. Y si esas condiciones se cumplen, hay una familia maximal kappa independiente de subconjuntos de G. Todos esos resultados se aterrizan, ¿sí? en los siguientes resultados de consistencia que Kuhnen probó. Y el primero dice que si hay un cardinal medible, uno puede encontrar una familia que es sigma independiente de subconjuntos de 2 a la omega 1. Y básicamente, solo déjenme esbozar o decir en palabras cómo funciona este teorema, y básicamente ese lema anterior que acabo de dar es una receta, ¿cierto? Está diciéndole, ok, si quiere encontrar familias maximales independientes, ¿qué necesita? Necesita este ideal que es saturado y completo, no importa si no saben lo que eso es, y este isomorfismo de álgebras booleanas. Entonces hay que cumplir con esas 2 recetas, y pues lo que hizo Kuhnen fue empezar con un cardinal medible, que cardinales medibles, si uno mira un cardinal medible, entonces puede tomar el ultrafiltro asociado a, pues el ultrafiltro capa completo que viene de la medida, y ese ultrafiltro completo va a generar el ideal saturado que está en la hipótesis anterior. Entonces, básicamente, este resultado que hay de Kuhnen acá y los 2 que voy a mostrar después son realizaciones en modelos de la situación que está, del lema y de las condiciones necesarias, entonces, y suficientes que él dio. Por ejemplo, este es otro, si en vez de un cardinal, la hipótesis de acá era solo medible del resultado anterior, si en vez de medible asumimos algo más fuerte, que es fuertemente compacto, entonces de hecho, consistentemente hay familias sigma independientes de subconjuntos de G para muchos cardinales encima de kappa. Y
otro que destaca que él probó es que si uno tiene un cardinal regular, si se dan cuenta, los dos resultados anteriores son para familias sigma independientes, o sea, eso significa que las intersecciones que estoy tomando, estas combinaciones booleanas que estoy tomando son enumerables, a lo más. Si uno quiere como que tener familias maximales independientes, pero poder tomar combinaciones booleanas más grandes, está este resultado de acá que dice que si uno tiene un cardinal regular y un cardinal medible mayor, entonces también se pueden obtener consistentemente familias maximales independientes en cardinales más altos. ¿Ok? Entonces, bueno, como los resultados de Kuhnen que descubrimos. Entonces déjenme, para terminar, porque se pasó el tiempo súper rápido, más o menos contarles a qué yo me he dedicado en los últimos años. Y el primer paso, como les dije, yo estaba interesada como en mirar el número de independencia con Vera. Y pues nos chocamos con este problema de la existencia y en algún momento dijimos, ok, ¿cuál es el caso más simple de estudiar? Como el caso básico de estudiar. Y el caso más básico de estudiar, y aún así pues no es trivial, es qué pasa si el grado de independencia es enumerable. O sea, qué pasa si mi familia vive en un cardinal no enumerable, pero aún así tomo solo combinaciones booleanas, o sea, intersecciones finitas. En ese caso, obviamente, el lema de Sodan se puede utilizar y el problema de existencia se pasa a un lado porque no hay problema, ahora sí esas familias existen. Y eso fue lo que hicimos con Vera en un primer trabajo que hicimos y fue básicamente, ok, no queremos como lidiar con el problema de existencia de familias maximales independientes. Entonces, miremos el caso más básico y uno de los resultados que probamos es que, uf, qué pena, si uno empieza con un cardinal medible para el cual la hipótesis generalizada del continuo se tiene, uno puede encontrar una extensión genérica donde hay una familia maximal omega independiente. Con esto digo intersecciones. Estas intersecciones de elementos de la familia de complementos son todas finitas. Y esa familia tiene una propiedad muy fuerte en el siguiente sentido, y es que permanece maximal después de forzar con generalizaciones del forcing de Sachs. Si no saben los detalles de esto, lo importante del resultado es que después, si uno define el análogo, lo que sería el número de independencia para kappa, que sería el mínimo tamaño de una familia, que es omega independiente, maximal omega independiente. Entonces, la consecuencia de ese teorema que está ahí es que hay una extensión genérica en la cual I es kappa plus I, el 2 a la capa es más grande, ¿sí? Que uno tiene esta desigualdad estricta. Y, ok, les iba a mostrar cómo funcionaba el forcing, pero más bien saltémonos un poquito. Y yo les cuento acá primero qué pasa con el grado de independencia cuando no es enumerable. Y pues esto sí no es, eso no son resultados míos, esto es Monroe y Vera siguieron estudiando qué pasa con independencia y qué pasa si el problema, si queremos en serio lidiar con el problema de existencia. Y ellos tienen un paper muy, muy bonito, lleno de resultados con independencia ya más fuerte. Ellos lo llaman independencia más fuerte cuando uno permite que las combinaciones booleanas pues sean más arbitrarias. Y ellos probaron desigualdades de este tipo y miraron qué pasa con el espectro, lo cual quiere decir, ok, cuáles son los posibles cardinales que pueden ser
tamaños de familias maximales independientes cuando uno las generaliza. O sea, ha habido estudios y preguntas abiertas por montones todavía, pero ya ha habido trabajo en esto. Y déjenme cerrar solo contándoles que en los últimos 2, 3 años yo empecé a mirar qué pasa con el caso singular. ¿Qué pasa si uno quiere construir, o sea, familias maximales independientes para cardinales singulares? Entonces, sí, ahora entonces el contexto es que tenemos un cardinal que es lambda. Yo empecé un poquito tarde, ¿cierto? Como 5 minutos más tarde me puedo demorar. 5 minutos más, al menos diciendo poquitas. Sí, sí, claro, tómate el tiempo que necesites ¿Sí? para terminar. Ok, 10 ok, minutos, sí, sí, ok, sí, está bien. ok, ok. Entonces, ahora tenemos un cardinal que es singular. Y obviamente pues tenemos su cofinalidad, ah, que es este cardinal kappa. O sea, he tratado siempre como de seguir la notación que kappa siempre en la mente es regular y el que es singular es lambda. ¿Ok? Entonces, si uno mira la definición de Kuhnen de independencia, todo se puede copy-paste, no hay problema en definir en que esté tomando ahora mis conjuntos, ahora que mi familia vive en lambda, la lambda, ¿cierto? Yo ahora estoy tomando subconjuntos de lambda y lambda es singular, no hay ningún problema. Combinaciones booleanas se pueden definir de la misma manera, no hay lío. Aparecen diferencias, obviamente, pues es de esperarse, ¿cierto? Me va a saltar esta, perdón. Y las diferencias son, la diferencia más importante que quiero mencionar es esta proposición que está acá. Dice, suponga que tiene un cardinal singular, es algo bastante sencillo, no es nada, no es nada muy especial, pero pues al menos le dice a uno que cómo debo empezar a estudiar este concepto. Si uno tiene un cardinal singular de cofinalidad kappa menor que lambda, y suponga que usted tiene una familia que es kappa independiente, o sea, eso significa que si uno tiene una combinación booleana de dominio estrictamente menor que kappa, ¿cierto? Entonces el correspondiente conjunto tiene tamaño lambda, perdón. El lío es que lo que pasa es que la familia no puede ser capa plaza independiente. Eso sí, eso le está dando a uno, le está diciendo a uno, ok, si uno quiere tomar familias maximales independientes en los singulares, el grado de independencia tiene que ser a lo más la cofinalidad del cardinal. Porque una vez quiero pasar la cofinalidad del cardinal, entonces ya, por más independiente que era mi familia al comienzo, si empiezo a permitir combinaciones booleanas más y más grandes, no va a funcionar. Y obviamente, pues eso es simplemente pues una consecuencia de que ahora pues el cardinal es singular, ¿cierto? Entonces yo lo puedo aproximar por, con capa cardinales regulares. Sí, entonces saltémonos acá y yo les cuento más o menos qué fue lo que yo hice. Entonces, pues primero, si queremos estudiar, entonces ahora, ok, queremos estudiar qué significa familias independientes para los singulares. Entonces primero pues nos ponemos de acuerdo en qué significa ser maximal en este contexto. Y entonces ahora una familia es maximal si es maximal con respecto a las combinaciones booleanas hasta la, hasta la cofinalidad, ¿ok? Es la misma definición de maximalidad. Tal vez yo lo dije en términos pues en otros términos, yo dije una familia A es maximal si no está contenida en otra, ¿cierto? Pero eso significa
básicamente que pues esta línea que está acá escrita, y lo que dice es básicamente no puedo agregar un elemento nuevo a la familia. ¿Por qué no lo puedo agregar? Porque tiene intersección acotada en lambda con una de las combinaciones booleanas que tengo, ¿ok? Entonces es maximal, si es maximal con respecto a las combinaciones booleanas solo en este conjunto, ¿ok? La cofinalidad está ahí presente. Y, ¡ay! No, ok. Listo. Y los resultados, pues que yo he estudiado por un rato, tienen que ver primero con existencia. Y básicamente, ¿de qué se trata esto? Pues un cardenal, yo quisiera ver si hay una extensión genérica. O sea, la pregunta general es la siguiente. Y luego les cuento por qué ese lema sí que está escrito ahí, va en esa dirección. Es consistente. Que para algún lambda singular hay una familia maximal capa independiente de subconjuntos de lambda. Y capa acá es la cofinalidad de lambda. Entonces, yo quisiera saber, responder la pregunta, ¿puedo encontrar un cardinal singular en el cual hayan familias maximales independientes? Entonces, este lema va en esa dirección. La idea es un cardinal singular, digamos, a lambda, puede ser aproximado por cardinales regulares, ¿cierto? A capa cardinales regulares. Y la idea del lema que está escrito ahí es, supongamos que para cada uno de estos cardinales regulares hay una familia maximal independiente. Y es independiente con este grado. Este es un lema preliminar que escribí porque acá el grado de independencia es algún delta, no es necesariamente capa, puede ser también menor o igual que capa. Entonces la idea del lema fue probar que, tengo mi cardinal singular, lo puedo aproximar con cardinales regulares y supongo que en cada cardinal regular ya tengo una familia que es maximal independiente para ese regular. Lo que hace este lema es básicamente pegar esas familias de una manera coherente para que en el singular también haya una familia maximal independiente. Y creo que yo puse, Y el teorema principal fue probar que pues esa situación se puede realizar en un modelo, ¿sí? Entonces, uno empieza con un modelo en el cual la hipótesis generalizada del continuo se tiene y la idea es que si uno tiene un cardinal singular de cofinalidad no enumerable y ese cardinal singular es un límite de supercompactos, entonces en la extensión genérica se puede probar que hay una familia maximal capa independiente en el singular. Y la idea es utilizar el lema, claro, porque pues ¿cuál sería la estrategia? Si quiero construir una familia en el singular, entonces tengo que construir familias maximales en los regulares que están aproximando al singular. Entonces es una combinación de el lema que digamos que pega todas esas familias juntas y de los resultados de Kuhnen en los cuales él utilizó, los mencioné rápidamente,
él utilizó cardinales medibles para, para construir maximales independientes en un cardinal fijo regular. Entonces la idea es como poner juntas toda esa construcción, pero obviamente no es tan simple porque, bueno, si alguien es familiar con cardinales grandes, el problema es que si uno fuerza con algo, el cardinal, la hipótesis que uno tenga, si un cardinal es medible y uno fuerza con algo, y lo más probable es que el cardinal deja de ser medible después de forzarlo. Entonces, por eso es que viene en el teorema principal esta suposición de que tienen que ser súper compactos, porque súper compactos son cardinales súper grandes. Yo sé que hay mucha gente que no les gusta, pero hay ciertos teoremas que le dicen a uno cómo preservarlos y después de forzar. Entonces, básicamente ese teorema que está ahí escrito es como un compendio de todos esos resultados. Y prueba que pues hay cardinales singulares en los cuales hay familias maximales independientes. Solo para acabar de mencionar un poco, porque la pregunta que nosotros queríamos siempre era estudiar era el tamaño, ¿sí? Y respecto al tamaño, difícil, por ejemplo, en el caso de los singulares, porque no importa el tamaño de las familias que aproximan, la familia en el singular siempre tiene, en esta construcción, ¿sí? Siempre tiene tamaño máximo. Entonces, el tamaño es algo que podríamos discutir otra hora. Y tengo, pues, hay varias cosas que puedo decir, pero no es algo que esté completamente resuelto y hay muchísimas cosas abiertas. Entonces, pues, creo que eso era todo lo que tenía que decir. Yo creo que escribí incluso. Mira, gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Diana, por la charla. Vamos a agradecer. Muy buena charla. Y entonces abrimos el momento de preguntas, la ronda de preguntas. Comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestra expositora. Adelante, Raúl. Hola Diana, ¿cómo estás? Raúl, hola. Primero, pues gracias por la charla, muy interesante. Te quería preguntar, este número I generalizado, el I kappa, ¿sabemos algo de cómo se relaciona con el A kappa? No. No se sabe casi nada, la verdad. Se sabe, o sea, para el caso más general, donde uno permite combinaciones booleanas mucho más grandes, se sabe que puede ser singular. Pues esos son esos modelos de Vera y de Monroe. ¿Dónde estaba eso? Creo que está por acá. Ellos probaron, por ejemplo, que uno puede tener esta desigualdad para ciertos cardinales. Sí, eso. Probaron que hay ciertos cardinales que no pueden estar en el espectro, pero desigualdades, eso es un problema. A Primero, ver, si quieren les cuento, o sea, por ejemplo, en el caso clásico uno siempre tiene esto, ¿cierto? Que el número dominating number es siempre sí. debajo de I. Y en el caso generalizado no siempre pasa. Mm. E incluso, o sea, si quieres separar de I, si quieres mirar esto en capa, es una pregunta todavía muy difícil porque obviamente el problema siempre es resultados para preservar, ¿cierto? Como que de alguna manera podemos hacer algo con D, podemos hacer algo con I, y ni siquiera, porque una de las preguntas, ok, cuando uno quiere hacer que el número de independencia suba, ¿cierto? Que su valor suba, lo que uno, pues como uno argumenta en muchos casos, es decir, ok, si yo tengo una familia que es maximal independiente y es de tamaño pequeñito, entonces yo la quiero quitar, ¿cierto? Quiero que deje de ser maximal.
Usualmente cosas de ese estilo se pueden hacer con forcings que son del tipo Matthias generalizado. ¿Mm? Pero el problema obviamente es que si uno quisiera pues probar un modelo donde esta desigualdad se tenga, entonces también tendría que preocuparse uno por D abierto, ¿sí? Y de IA, o sea, incluso, pues creo que me preguntas porque tú sabes que esta pregunta está abierta, ¿cierto? Sí, sí, se debe, sí, es que Mm. mencionaste Reutemann y yo sé que esa es otra que también es famosa Sí, y que está no, pero abierta. acá no es tan fácil, no creo que, tal vez, puede que sea, no digo que no, pero esto sí, esta parte digamos que sí está como muy nueva y nadie Ya, podría ser que hay nuevas, claro, obviamente la posibilidad siempre está abierta. De hecho, si por ejemplo en el caso singular, les quería contar porque a mí cuando yo vi ese resultado me sorprendió. Shelah probó que si uno define el análogo del dominating number para un singular y el singular es límite fuerte y de cofinalidad no enumerable, entonces D tiene que ser 2 a la lambda. Entonces uno trataría de decir, ok, si hay algunos cardinales, digamos en el caso singular, si hay algunos cardinales para los cuales esta desigualdad se tenga también en el caso generalizado, entonces va a pasar que de hecho todas las familias maximales independientes son grandes, no hay familias chiquitas. Pero pues hay varias aproximaciones de resultados, pero digamos que hay muchísimas cosas que todavía están abiertas. vale, muchas gracias, Diana. De nada. Gracias, Raúl, por tu participación. Mario, En esta definición de las funciones de dominio acotado, creo, donde defines un A a la H, ¿no? El comienzo de independencia, sí, déjame yo Ajá, paso. y entonces todo esto lo definías con esta intersección es de tamaño Sí, grande, ¿no? Está espérame. tamaño lambda. Sí, ¿Hay sí. alguna diferencia si en vez de la existencia de que la intersección sea del tamaño completo a que tengan una pseudointersección? O sea, que esa familia en vez de la intersección tenga cierto tamaño, esa familia sin intersección, tenga una pseudointersección de ese tamaño. Uf, eso no lo he visto. Lo único que he visto es que uno tiene que tener cuidado porque ahí están los complementos. No te voy a decir que no es posible, pero la única aproximación que he visto en ese sentido es no pedir que el conjunto necesariamente sea todo de tamaño, digamos, como en este caso, sino que es positivo con respecto a un ideal. Esa es la única aproximación que conozco, porque uno tiene que ser súper cuidadoso, no pueden ser solo en un ideal, no pueden ser solo en un filtro, porque como los complementos siempre se meten ahí, entonces la definición no tendría sentido, ¿sí? No sé si teniendo una pseudointersección me da como la sensación que no funciona. Y sé que hay algunos resultados para definir independencia, no maximal, cuando uno tiene ideales de este estilo, ¿sí? Uno necesita cierta completitud de ideal, porque uno quiere que el ideal sea cerrado o con uniones de tamaño menor que capa, y uno necesita poner acá los positivos. No sé nada sobre maximal en ese contexto, y esa es la única aproximación que conozco, no sé. Tocaría mirar con detalle, pero estaría sospechoso un poquito, porque esta es como la única aproximación razonable que he visto a pasar de no todo el tamaño, sino como a una estructura diferente. Bien, gracias. Ujú.
Vale, gracias, Mario. Julián, dale. Sí, Diana, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, uno puede demostrar en el caso kappa igual omega que existen familias independientes de tamaño continuo. Hay un resultado análogo cuando uno considera familias independientes en el caso no numerable. No, porque ahí está el resultado de Kuhn. Dice, puede probar, dice, tiene que necesita cardinales grandes, básicamente. Porque Kuhn dice, ¿dónde está? Kuhn dice, ok, si hay una familia maximal, entonces tengo que tener esta aritmética cardinal y eso implica, y sobre todo esta parte de la idea de la casa saturada, ¿sí? Y esa parte hace que uno tenga que ir a cardinales grandes. Entonces, ahí ese es el problema con maximalidad, ¿sí? Que no es algo que ya todo no sirve y le toca a uno irse a estos teoremas, o sea que ya le toca a uno ir al contexto donde, ok, asumamos que tengo un cardinal medible, asumamos que tengo un cardinal súper compacto, fuertemente compacto, y ahí trabajar con el concepto de independencia. En otro caso ya... Pero podrías quitar la hipótesis de maximalidad, o sea, digamos como que tú puedes probar, ok. existe una familia Sin independiente, maximalidad. sí, sin maximalidad. Sí, sí. Sí, claro, o sea, pues no hay restricciones a priori. Yo de hecho, es que conozco un preprint, pero la verdad no lo he leído completo y este es precisamente el que se estaba mencionando a Mario ahorita, donde ellos miran con la independencia generalizada con respecto a un ideal, pero ellos también miran solo independencia y miran resultados de este estilo. Yo te puedo decir, creo que es de alguien de México, de hecho. Tendría que después pasártelo si quieres para que mires ahí, pero porque yo misma no lo he leído completo, ¿sí? Apenas lo vi hace poco, es bastante reciente. Pero sí, nosotros queríamos estudiar obviamente maximalidad, pues porque por analogía en el caso de omega, ¿no? Que I está definido para las familias maximales independientes. Entonces yo la verdad nunca lo he definido para solo independientes que no sean maximales. Buena pregunta, pero no puedo decirte más. Vale. Oye, y otra pregunta, uno podría también pensar en el espacio de ver generalizado, pero no poniendo capa a la capa, sino algo del estilo capa a la lambda, y, o sea, poner a variar también el exponente y mirar la definición de cardinales invariantes y esas cosas Seguro, en ese contexto. seguro. Si yo en principio no veo por qué no, ¿sí me entiendes? El cuento es que, digamos que como yo empezaba a trabajar en esto, siempre fue primero, ok, en el doctorado, bueno, pues enfoquémonos en los regulares porque son como los más, pues, o sea, los que más se parecen a omega, por decirlo así, tienen muchas propiedades que tiene omega. Pues las tienen los cardinales regulares, entonces quedémonos en ese contexto y como que uno va ampliando así de poquitos, ¿no? Pero obviamente pues hay mucho sin hacer, seguro debe haber cosas interesantes también ahí. Bueno, vale, Diana, muchas gracias. Creo que entonces no hay más preguntas, ¿sí, cierto? Parece que no sé si Me hay más parece que no. preguntas. Bueno, pues yo Bueno, me voy a vamos a dar. dormir. Gracias. Gracias por tu desvelada, Diana. Un aplauso más por tu No, charla. muchas gracias por invitarme. Y sí, yo quisiera poder escuchar las charlas más seguido, pero miraré los videos después porque es un poquito como tarde para mí. Pero muchas gracias por supuesto. invitarme y chévere que después de Costa Rica, pues esa iniciativa me parece súper chévere y pues que la sigan
sigan ahí fortaleciendo la relación.